El polvo del camino se pegaba a los zapatos de Roberto al recorrer las calles empedradas de Pátzcuaro, Michoacán. Era marzo de 1985 y el aire todavía conservaba el frescor de las mañanas invernales que caracterizaban la región, ese frío húmedo que se colaba por la ropa y se instalaba en los huesos. Las calles coloniales se extendían ante él como un laberinto de piedra volcánica y cal, con casas de techo rojo y balcones de hierro forjado, donde colgaban macetas con geranios. Desafiaban el tiempo con su color. Había llegado a este pueblo 3 días atrás, huyendo de la Ciudad de México, y de una existencia que se había desvanecido entre sus manos como arena fina, dejando solo polvo y vacío donde antes había certezas. Su esposa lo había abandonado, su empleo en El Universal se había esfumado tras escribir un artículo incómodo sobre corrupción policial, y su hermano menor, Javier, desaparecido hace 6 meses. La desaparición de Javier era la herida que no cicatrizaba, la que sangraba en silencio cada vez que Roberto respiraba. 23 años, el menor de sus hermanos al que había criado prácticamente solo tras el abandono de su padre cuando Javier tenía solo 8 años. Estudiante de sociología en la UNAM, idealista hasta la médula, con esa pasión juvenil que Roberto a veces envidiaba, a veces temía. La última vez que Roberto lo vio, Javier estaba hablando de derechos laborales, de alzar la voz, de sus ojos brillando con esa intensidad salvaje que hacía que Roberto quisiera defenderlo de todo. Un día, hermano, le había dicho Javier, con una sonrisa que Roberto todavía veía en sus sueños. Este país va a ser libre de verdad, y tú y yo lo vamos a ver. Una semana después, su habitación estaba vacía, su ropa doblada en los cajones tal como Roberto le había mostrado de niño, sus libros de Marx y Freire abiertos en el escritorio con anotaciones en esa letra inclinada que Javier nunca pudo enmendarse, como si hubiera ido a la tienda por cigarrillos y se hubiera desvanecido en el humo de la ciudad. Roberto había recorrido hospitales, morgues, comisarías. Nada. Los policías lo miraban con esa mezcla de lástima y fastidio que uno reserva para los ingenuos. «Mire, señor», le había dicho un comandante de bigote espeso, «los muchachos salen, se meten en líos, ¿sabe? Deberían tener más cuidado». El mensaje era explícito. Javier había algo que no debía, con quien no debía, y ahora pagaba el precio. El comandante no dijo nada más, pero sus ojos dejaron claro que hacer demasiadas preguntas también tenía un precio, y Roberto se alejó. Necesitaba aire, espacio para pensar, para curarme o al menos para pretender que podía. Pátzcuaro era ideal, un pueblo turístico pero tranquilo, donde el tiempo se arrastraba como miel. Había alquilado una pequeña habitación en una casa cerca del centro, con una ventana que daba a patio lleno de macetas con geranios rojos. Esa mañana, mientras deambulaba sin rumbo fijo por las calles, tratando de llenar las horas vacías que se arrastraban como caracoles, se topó con el café. Se encontraba en una esquina, en un edificio de piedra volcánica que parecía tener siglos de antigüedad, sus muros gruesos manchados por el tiempo y la lluvia, con pequeñas ventanas que parecían más rendijas de fortaleza que de local comercial. Un letrero de madera pintado a mano colgaba sobre la puerta, las letras. Desvanecidas, pero aún legibles, el café de las monjas. A través de la ventana empañada por el vapor y años de uso, Roberto pudo ver el interior cálido y acogedor, con mesas de madera oscura, gastadas por incontables tazas de café, sillas desparejas pero sólidas y paredes decoradas con fotografías antiguas en blanco y negro
que parecían observar a los clientes con ojos del pasado. Algo en el aire lo atraía, algo que hablaba de permanencia, de resistencia silenciosa contra el tiempo. Tiempo. Abrió la puerta de un empujón. Una campanilla resonó, anunciando su llegada. El aroma que lo envolvió era embriagador: café recién molido, canela, vainilla, algo más, algo dulce, antiguo, algo que no pudo nombrar. Había solo 3 clientes en el local, todos mayores, conversando en voz baja sobre sus tazas humeantes. Detrás del mostrador, una mujer de unos 50 años limpiaba la máquina de expreso. Llevaba el pelo negro recogido en un moño tirante y un delantal blanco inmaculado. «Buenos días», dijo ella, sin mirar hacia arriba. Su voz era tranquila pero firme. «Siéntese donde desee». Roberto se sentó en una mesa al lado de la ventana, desde donde podía observar la calle y el lento transcurrir del pueblo. La mujer se acercó con una libreta y un lápiz. «¿Qué desea?» «Un café americano, por favor». Y Roberto miró hacia la vitrina donde reposaban filas de bizcochos dorados que parecían resplandecer bajo la luz tenue. «¿Qué son esos?» «Bizcochos de las monjas», respondió la mujer con un atisbo de orgullo. Receta original del convento de Santa Clara. Las monjas lo inventaron hace más de 200 años. Yo soy la única que todavía los elabora con la receta precisa. «Me da uno, por favor». La mujer asintió y se acercó a la vitrina. Roberto lo vio tomar uno de los bizcochos con pinzas delicadas, como si se tratara de una reliquia. Lo sirvió en un plato de porcelana blanca y volvió a la mesa. «Aquí tiene. Mi especialidad». Se detuvo, mirándolo con sus ojos oscuros e intensos. «No es de por aquí». «¿Sí? No, de la Ciudad de México. Vine a relajarme». Ella asintió lentamente, como si entendiera más de lo que Roberto había expresado. «Y Pátzcuaro es un buen lugar para hacerlo. La gente viene a olvidar». «¿Y usted?», preguntó Roberto, sin saber por qué. «Es de por aquí. Toda mi vida». La mujer se secó las manos en el delantal. «Mi familia ha estado en este pueblo desde antes de que llegaran los españoles. Me llamo Catalina Mendoza». «Roberto Salazar. Mucho gusto». Catalina le regaló una sonrisa corta antes de volver al mostrador. Roberto cogió el pastel, sorprendido por su peso. Era más pesado de lo que esperaba, denso y compacto, su superficie áspera al tacto. Le dio un mordisco y el sabor que inundó su boca lo dejó momentáneamente desconcertado. Era extraordinario, mantequilla rica y cremosa, azúcar que se disolvía lentamente, algo parecido a la almendra, pero más complejo, más profundo, con un toque de algo mineral que no podía ubicar, como si hubiera comido tierra bendecida o ceniza. Sagrada. Era delicioso y perturbador al mismo tiempo, un contraste que hacía que quisiera seguir comiendo a pesar de la incomodidad que sentía en el estómago. Catalina lo observaba desde el mostrador, sus ojos oscuros escudriñando más allá de la curiosidad profesional, como si estuviera anticipando una reacción particular, como si el bizcocho fuera una prueba que Roberto desconocía estar realizando. Mientras comía, sus ojos recorrieron las fotografías en las paredes con más atención. Eran todas antiguas, de principios del siglo pasado o incluso anteriores, impresas en ese papel sepia que había sobrevivido décadas de humedad y polvo. Mujeres con vestidos largos hasta los tobillos y cuellos altos adornados con encajes, hombres con sombreros de ala ancha y bigotes gruesos propios de la época porfiriana. Niños con rostros serios y trajes demasiado formales que parecían adultos en miniatura. Pero había algo en ellas,
algo que hacía que Roberto se estremeciera. En algunas de las fotografías, tal vez una de cada 3, los rostros de algunas personas estaban borrados, rascados, como si alguien hubiera querido borrar su presencia de la memoria visual. El papel fotográfico mostraba cicatrices blancas donde deberían haber estado caras sonrientes o serias, dejando solo siluetas fantasmales, presencias ausentes. «¿Qué le pasó a estas fotos?», preguntó Roberto señalando una de ellas. Catalina se volvió, siguió su mirada y su rostro se tensó ligeramente. «El tiempo», dijo simplemente. «El papel se daña con los años». Pero Roberto había trabajado suficiente tiempo como periodista para saber cuándo alguien mentía. No era el momento. Alguien había tachado esas caras. En los días que siguieron, Roberto se volvió un cliente regular de El Café de las Monjas. Llegaba cada mañana, ordenaba su café americano y un bizcocho, y se sentaba junto a la ventana a leer el periódico o simplemente a mirar. Había algo en ese lugar que lo atraía, una tranquilidad muy diferente del caos que había dejado atrás en la capital. Catalina era una presencia constante, pero distante. Atendía a los clientes con eficiencia profesional, pero rara vez conversaba más allá de lo necesario. Roberto notó que la mayoría de sus clientes eran personas mayores del pueblo y que todos parecían tratarla con una mezcla de respeto y cautela. Una tarde, mientras Roberto disfrutaba de su café, entró una mujer joven, tendría unos 25 años, el cabello castaño, recogido en una cola de caballo, y llevaba una mochila grande colgada al hombro. Tenía ese aire inconfundible de las personas que viajan solas, una mezcla de curiosidad y cansancio. Se sentó en una mesa cercana y pidió un té de manzanilla y un bizcocho. «¿Primera vez en Pátzcuaro?», le preguntó Roberto después de un rato, necesitando romper el silencio que se había vuelto pesado en los últimos días. La mujer levantó la vista y sonrió. «Sí, estoy haciendo un recorrido por Michoacán. Soy de Guadalajara. Me llamo Elena Roberto de la Ciudad de México». Conversaron durante un rato sobre lugares que habían visitado, sobre la belleza del lago de Pátzcuaro, sobre las artesanías purépechas. Elena era antropóloga, trabajaba para una universidad pequeña y estaba investigando las tradiciones culinarias de la región. «Estos bizcochos son increíbles», dijo ella, mordiendo otro. «Nunca había probado algo así. Tienen un sabor muy particular». «La receta es de un convento antiguo», explicó Roberto. «Oh, eso dice la dueña». Elena asintió pensativa. «Tiene sentido. Las monjas eran expertas en repostería, empleaban ingredientes locales, a veces mezclados con técnicas europeas». Se detuvo, observando el pastel más de cerca. «Pero hay algo en la textura, algo diferente, como si tuviera ceniza o mineral molido». Roberto se detuvo. «Ceniza, solo es una impresión», dijo Elena encogiéndose de hombros. «Probablemente sea algún ingrediente tradicional que desconozco». Esa noche Roberto no pudo dormir. La palabra ceniza resonaba en su mente. Le vino a la mente algo que Javier le había dicho una noche en una de sus habituales charlas nocturnas sobre política y sociedad. «En este país, hermano, desaparecen personas y nadie pregunta. Se convierten en polvo, en ceniza, en nada». Al día siguiente, Roberto llegó al café más temprano de lo habitual. Catalina estaba sola preparando la primera tanda de café del día. Se veía cansada, con ojeras profundas que no había notado antes. «Doña Catalina», dijo Roberto, sentándose en el mostrador, «tengo una pregunta sobre los bizcochos». Ella levantó la vista y por un instante Roberto pensó que veía temor en sus ojos.
¿Qué desea saber la receta? Dijo que venía del convento de Santa Clara. ¿Aún está ese convento? Catalina se detuvo. El silencio se alargó entre ellos. No. Dijo, finalmente lo demolieron hace muchos años, en 1968. 1968, el año de Tlatelolco, el año en que el gobierno masacró a estudiantes que pedían justicia y libertad. El año en que desaparecieron tantos porque lo destruyeron. Dijeron que era peligroso, que la estructura estaba a punto de derrumbarse. Catalina se volvió de espaldas, pero eso no era cierto. ¿Qué era entonces? Otro silencio prolongado. Cuando Catalina volvió a hablar, su voz era un susurro. Era un lugar donde almacenaban secretos, secretos que el gobierno no quería que nadie descubriera. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué secretos? Catalina se volvió a mirarlo. Sus ojos estaban mojados, el tipo de secretos que se llevan personas en la noche y nunca vuelven. Los días que vinieron después de esa conversación lo cambiaron todo para Roberto. Catalina no había hablado más ese día. Se había cerrado en sí misma y lo había despedido con cortesía, pero con firmeza. Pero había sembrado una semilla de duda en Roberto que crecía con cada hora que pasaba. Decidió investigar. A la Biblioteca Municipal de Pátzcuaro, un edificio viejo que huele a papel viejo y a humedad. Le preguntó a la bibliotecaria, una mujer entrada en años con lentes de aumento colgando de una cadena dorada. Datos del convento de Santa Clara. Oh, sí, dijo ella con nostalgia. Era un edificio hermoso. Estuvo en la calle Ibarra, por el mercado. Lo derribaron cuando yo era joven. ¿Recuerda por qué la mujer frunció el ceño? Dijeron que era por seguridad, que las paredes estaban agrietadas, pero fue todo muy rápido. Una semana rezando monjas, la otra derribando todo. Bajó la voz mirando a su alrededor. Comprobó que nadie más escuchara. Mi madre decía que habían encontrado algo en los sótanos. Nunca me dijo qué. Roberto se sumergió en periódicos antiguos, sus dedos manchados de tinta desvanecida, sus ojos ardiendo por descifrar letras desvanecidas en páginas amarillentas que amenazaban con desintegrarse al tacto. La biblioteca estaba casi desierta. Solo el sonido ocasional de alguien tosiendo o el rows de páginas interrumpía el silencio sepulcral. La mayoría de los artículos sobre las razones para destruir el convento eran vagas, casi idénticas en su formulación, como si hubieran sido extraídas del mismo informe oficial escrito en alguna oficina gubernamental sin ventanas. Por razones de seguridad estructural, el antiguo convento de Santa Clara será demolido a partir del próximo lunes. Gracias por la comprensión de la ciudadanía. Ni una palabra sobre la historia del edificio, sobre las monjas que lo habitaban, sobre por qué la decisión había sido tan repentina. Pero en uno de los periódicos locales, un semanario de izquierda que había dejado de publicarse en 1972, halló una carta al director fechada 2 semanas después de la demolición, escrita a máquina vieja que dejaba algunas letras más oscuras que otras. Es lamentable que las autoridades hayan destruido un patrimonio histórico sin informar a la ciudadanía sobre los motivos reales. Mi abuelo trabajó en las obras de mantenimiento del convento en los años 40 y siempre decía que había túneles debajo que llevaban otros puntos del pueblo. ¿Qué acechaba en esos túneles que tanto temían? ¿Por qué tanta prisa en eliminar la evidencia? La misiva estaba firmada por un tal Rodrigo Esquivel, sin mayor información.
Roberto apuntó el nombre en su cuaderno. Esa noche, en su habitación, conectó puntos que empezaban a formar un patrón inquietante. 1968. Demolición del convento y masacre de Tlatelolco. Túneles secretos. Ceniza en los bizcochos. Fotografías con rostros borrados y sobre todo la mirada de Catalina cuando dijo secretos que sé. Llevan gente por la noche. Al día siguiente Roberto no apareció en el café. En vez de eso, caminó hasta la calle Ibarra. En el lugar donde había estado el convento, ahora había una ferretería moderna y un estacionamiento. Preguntó en los negocios de por ahí si alguien se acordaba del convento. La mayoría eran chavales que no lo recordaban, pero un viejo zapatero que trabajaba en una pequeña tienda al final de la calle se detuvo cuando Roberto mencionó el edificio. Convento, repitió el viejo Sin. Alzó la vista de los zapatos que remendaba. No es bueno hablar de eso. ¿Por qué? El zapatero finalmente lo miró. Sus ojos grises estaban cansados como si hubieran visto demasiado, porque la gente que habla de eso tiende a irse del pueblo o a desaparecer. Roberto sintió un escalofrío por la espalda. Desaparecer. Mire, joven, yo he vivido en esta calle toda mi vida, 73 años. He visto cosas. Se inclinó hacia adelante, su voz cayendo. En 1968, antes de que destruyeran el convento, llegaron camiones militares. Por la noche arrojaron algo. Nunca supimos qué. Pero al día siguiente las monjas se habían ido. Todas, 23 monjas desaparecidas en la noche. El obispo dijo que las habían trasladado a otros conventos, pero nunca más se supo de ellas. ¿Y los túneles? El zapatero asintió lentamente. Mi padre me dijo que esos túneles eran coloniales. Los llevaban para cargar cosas. Cuando llegó el ejército cerraron las puertas, pero dicen que hay pasadizos secretos por el pueblo. Roberto preguntó por Rodrigo. Esquivel, el autor de la carta al periódico. El zapatero palideció. Rodrigo era mi primo. Murió un mes después de escribir esa carta. Accidente de coche, dijeron, pero Rodrigo era el mejor conductor que conocía y el auto estaba destrozado, como si lo hubieran chocado con un camión. Se detuvo. Su familia abandonó Pátzcuaro al funeral. Roberto abandonó el taller del zapatero con más preguntas que respuestas. Necesitaba hablar con Catalina. De nuevo, pero esta vez de otra manera. Debía ganarse su confianza. Aquella noche regresó al café poco antes del cierre. Solo quedaban 2 clientes, una pareja de ancianos terminando su café en silencio. Catalina fregaba las mesas con movimientos mecánicos, la mente en otra parte. «Necesito hablar con usted», dijo Roberto sin rodeos. Catalina alzó la vista. Por un instante pareció que lo rechazaría, pero algo en el rostro de Roberto la hizo cambiar de parecer. Esperó a que los últimos clientes salieran, cerró la puerta con llave y se sentó frente a él. ¿Qué desea saber? La verdad del convento, de los bizcochos, de lo que sucedió en 1968. Catalina respiró hondo como si fuera a sumergirse en aguas oscuras y frías. Sus manos temblaban mientras las apoyaba en la mesa, nudillos blancos por la tensión, venas azules bajo la piel manchada por años de trabajo en la cocina. Roberto pudo ver el peso de los secretos en su rostro, las arrugas alrededor de sus ojos, que no venían solo de la edad, sino del dolor acumulado, de las noches sin dormir, de las verdades que había tenido que guardar durante décadas mientras envenenaban lentamente su alma. Mi abuela era una de las monjas de Santa Clara. Comenzó con voz quebrada, cada palabra saliendo con esfuerzo,
como si le doliera físicamente pronunciarlas. Sor María Teresa era la menor de todas. Apenas tenía 21 años cuando sucedió. Había entrado al convento, por vocación genuina, no como muchas que entraban para escapar de matrimonios arreglados o familias abusivas. Ella realmente creía en Dios, en la bondad, en que el mundo podía ser un lugar mejor si las personas se dedicaban al servicio y la oración. Catalina cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas surcadas. Nunca superó lo que la obligaron a presenciar. Nunca más habló de Dios en los mismos términos. ¿Qué pasó? El gobierno estaba cazando estudiantes, activistas, a cualquiera que alzara la voz contra la injusticia. Tras la matanza de Tlatelolco, cientos desaparecieron, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Había operativos en universidades, en barrios, en pueblos. Las personas eran sacadas de sus casas en la noche, de las calles en pleno día, de sus trabajos, de sus vidas. Catalina levantó la vista y miró a Roberto con una intensidad que lo hizo retroceder. Trajeron los cuerpos aquí a los túneles debajo del convento. Llegaban camiones militares. Después de medianoche, descargaban fardos envueltos en lona, y los soldados los arrastraban por las escaleras de piedra como si fueran sacos de maíz. Mi abuela me dijo que podía oír los pasos pesados en la noche, el crujido de las poleas y luego el silencio horrible que significa que algo terrible ha sucedido y nadie puede hacer nada al respecto. Roberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Convirtieron el convento en una morgue clandestina, en un lugar donde ocultar la evidencia. Las monjas nada podían hacer. Estaban aterrorizadas. Los militares las amenazaron. Les dijeron que si hablaban ellas, también desaparecerían. ¿De cuántos cuerpos? No lo sé. Docenas, tal vez más. Catalina abrió los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Las monjas rezaban por ellos cada noche. Santa María Teresa me dijo que podía oír los gritos de las familias que nunca sabrían lo que les había ocurrido a sus hijos, hermanos, padres y a la destrucción. Cuando decidieron que era demasiado peligroso dejar el lugar en pie, lo derribaron todo. Pero primero quemaron los restos, todo. Convirtieron los cuerpos en ceniza y sellaron los túneles con concreto. La voz de Catalina se rompió. A las monjas las dispersaron. Algunas fueron enviadas a conventos distantes, otras simplemente desaparecieron. Mi abuela escapó, llegó a Pátzcuaro y se refugió con mi familia, pero ya nunca fue la misma. Murió 5 años más tarde, aún atormentada por lo que había presenciado. Roberto se forzó a sí mismo a formular la pregunta que más temía. Los bizcochos tienen ceniza. Catalina lo miró con los ojos llenos de dolor, culpa y desafío. Antes de morir, mi abuela me dio la receta. Me dijo que debía mantenerla viva, que era la única manera de que aquellas almas no fueran olvidadas. Se detuvo. Me dijo que en la receta original las monjas usaban polvo de piedra volcánica local. Le daba ese sabor mineral. Pero cuando destruyeron el convento, cuando lo quemaron todo, parte de las ruinas se mezclaron con la tierra del huerto. Y allí, en esa tierra, en esas ruinas, estaban las cenizas. Roberto se mareó. Me está diciendo que los bizcochos tienen memoria, intervino Catalina con fiereza. Llevan la memoria de espíritus que el gobierno trató de borrar. Cada vez que alguien se come uno de esos bizcochos está rindiendo homenaje a los desaparecidos sin saberlo. Sí, Roberto no pudo terminar la frase. Horrorizada, Catalina se levantó de golpe.
sabe que es realmente perturbador y enfermizo que te hayan matado a cientos solo por exigir justicia, que sus familias nunca supieron qué les sucedió, que el gobierno haya sepultado la verdad bajo toneladas de cemento y falsedades. Su voz temblaba de furia reprimida. Mi abuela me enseñó esta receta como un acto de resistencia, como decir, no los olvidaremos. Nunca los olvidaremos. Roberto se quedó callado, asimilando todo lo que había oído. Pensó en Javier, en su hermano desaparecido, en todas las familias que nunca sabrían la respuesta. ¿Por qué me dice esto? Finalmente preguntó. Catalina se sentó de nuevo. Se veía agotada, como si revelar todo esto le hubiera robado años de vida. Porque lo vi en sus ojos el día que llegó aquí. Usted también está buscando a alguien y merece saber que no está solo, que hay miles como usted buscando en la oscuridad, esperando respuestas que nunca llegarán. Mi hermano, admitió Roberto, desapareció hace 6 meses. Estudiante universitario. Abría la boca más de lo debido, decía mi madre. Quería cambiar el mundo, como todos los que están en esas cenizas, dijo Catalina en voz baja, como los cientos, los miles que este país se tragó en su sed. Aquella noche Roberto no pudo dormir. Caminó sin rumbo por las calles desiertas de Pátzcuaro, intentando poner en orden sus pensamientos. Elena, la antropóloga que había conocido en el café, tenía razón sobre la ceniza. Él había estado consumiendo los restos molidos de personas desaparecidas como Javier, mezclados con harina y azúcar, en una receta que era tanto recuerdo como denuncia. Pero había algo más, algo que Catalina había mencionado que seguía dándole vueltas en la cabeza. Todavía hay accesos ocultos por el pueblo. Si los túneles estaban ahí, si no habían sido sellados por completo, tal vez todavía quedaba rastro. Tal vez todavía había verdad por descubrir. Al día siguiente, Roberto volvió a la biblioteca. Esta vez preguntó por mapas antiguos de Pátzcuaro, mapas coloniales, cualquier cosa que revelara la red de túneles debajo del pueblo. La bibliotecaria lo miraba con creciente inquietud. ¿Está escribiendo algo?, le preguntó finalmente. Estoy investigando, respondió Roberto, sin dar más detalles. Entre el polvo desenterró un mapa del siglo XVII que revelaba la disposición original del pueblo. Estaba en latín con anotaciones en español antiguo. Ahí, claramente marcados, estaban los túneles, una red que conectaba el convento con la iglesia principal, con algunas casas importantes y con un punto marcado como almacén comunal cerca del lago. Roberto fotografió el mapa con su cámara. Debía hallar aquellos túneles. Tenía que saber si Catalina tenía razón, si todavía quedaba rastro de lo que había sucedido. Pero primero tenía que hablar con Elena. Necesitaba saber si ella también había sentido algo extraño en los bizcochos, si su instinto antropológico había detectado la verdad que Catalina guardaba. La encontró en el hostal donde se hospedaba, una casa colonial convertida en alojamiento para turistas. Elena se encontraba en el patio revisando sus notas. Se sorprendió al verlo. ¿Qué haces aquí, Roberto? Tengo que hablar contigo de los bizcochos de café de las monjas. Elena lo observó con el ceño fruncido. Los bizcochos. Sí, me parecieron interesantes. De hecho, llevé una muestra para que la analizaran en el laboratorio de la universidad. Quería verificar mi teoría sobre los ingredientes. Un ejemplo. ¿Cuándo la vas a mirar? Ya lo hice. Los resultados llegaron esta mañana. Elena sacó un sobre de entre sus papeles. Es raro. Hay restos de calcio en altas concentraciones y también de fósforo.
mucho más de lo que esperarías en un producto de panadería normal. Roberto sintió que el suelo se movía. Calcio, fósforo, los bloques de construcción de los huesos humanos. Elena observó el cambio en el rostro de Roberto. «¿Estás bien? Te has puesto pálido». Roberto se dejó caer en una de las sillas del patio. Sus piernas no lo sostendrían por más tiempo. Debía decirle a Elena lo que sabía, pero ¿cómo explicarlo sin parecer un lunático? «Elena, ¿me crees?» Ella arrugó la frente, confusa. La pregunta. «Apenas te conozco, Roberto». «¿Por qué lo preguntas?» «Porque lo que voy a decir te va a sonar imposible, pero necesito que me escuches con la mente abierta». Roberto respiró hondo. «En los bizcochos de ese café hay restos humanos, cenizas de personas asesinadas por el gobierno en 1968 y enterradas en los túneles debajo del convento de Santa Clara». Elena lo observó en silencio durante segundos. Roberto esperaba que se riera, que lo llamara loco, que se levantara y se fuera, pero era científica, acostumbrada a examinar la evidencia antes de decidir. «Explícate», dijo al fin. Roberto le contó todo: la charla con Catalina, la historia del convento, los túneles, los desaparecidos de Tlatelolco, la abuela monja, la receta como recuerdo. Elena escuchó en silencio, anotando de vez en cuando su expresión cada vez más seria. «Si lo que dices es cierto», dijo cuando Roberto terminó, «esto es monstruoso, no solo lo que hizo el gobierno, sino lo que está haciendo a esa mujer dar de comer restos humanos a la gente sin que ellos lo supieran. Ella lo considera un acto de recuerdo», argumentó Roberto, sorprendiéndose a sí mismo, una manera de garantizar que los muertos no sean olvidados. «Es canibalismo ritualizado», respondió Elena, su voz temblando. «Y también es prueba, si esos restos humanos son auténticos, si lo podemos probar científicamente, sería uno de los mayores escándalos de México contemporáneo. ¿Puedes intentarlo?» «Gracias por tus análisis, Elena». Pensó, «¿puedo hacer pruebas más dirigidas? Pruebas de ADN, datación por carbono de la materia orgánica, isótopos que podrían revelar la procedencia y antigüedad de los restos, pero necesitaría más muestras y más equipo del que dispongo aquí. ¿Cuánto tiempo tardaría? Semanas, tal vez meses». Elena lo observó. «Pero, Roberto, si esto se descubre, sería devastador para Catalina, para el pueblo, para todos. ¿Estás seguro de que deseas abrir esta caja de Pandora?» Roberto pensó en Javier, en todas las familias que nunca supieron qué había sido de sus seres queridos, en el silencio que se había tragado la verdad durante décadas. «Tiene que saber», dijo con firmeza, «la verdad». Aquella noche, Roberto y Elena se encontraron de nuevo con Catalina en el café tras el cierre. La mujer los acogió con resignación y temor. «¿Se lo dijiste?», preguntó Roberto mirando a Elena. «¿El sí?» Catalina asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esto. «¿Y ahora qué? ¿Me van a denunciar? A terminar mi café. Queremos la verdad», dijo Elena. «Toda la verdad. Y queremos presenciarlo. A ver por qué. Los túneles. Quiero ver los túneles donde ocultaron los cuerpos». Catalina se puso pálida. «No podemos entrar ahí. Después de la destrucción, lo sellaron todo». «Pero dijiste que todavía hay entradas secretas», presionó Roberto. «El zapatero de la calle Ibarra me lo confirmó. Su primo, Rodrigo Esquivel, escribió sobre ellos antes de morir». Ante ese nombre, Catalina se estremeció. «Rodrigo».
Pobre Rodrigo. Su muerte no fue un accidente. ¿Qué pasó?, preguntó Elena. Catalina se dejó caer. Rodrigo comenzó a explorar los túneles tras la demolición del convento. Pudo colarse en el sótano de una casa antigua cerca del mercado. Bajó con una cámara, tomó fotos. Lo que vio allá abajo lo cambió. Cuando salió estaba pálido, temblando. Me buscó, porque sabía que mi abuela había sido monja. Me enseñó las fotos. ¿Qué revelaban?, preguntó Roberto. Huesos, cientos de huesos apilados contra las paredes de los túneles, ropa descompuesta, zapatos y algo más. Catalina tragó saliva. Había arañazos en las paredes como si algunas de esas personas hubieran sido enterradas vivas. Elena se tapó la boca con la mano, ahogando un grito. La rabia se hinchó en el pecho de Roberto. ¿Dónde están las fotos? Ahora las quemó. Le dije que lo hiciera, que olvidáralo. Que había visto, que abandonara el pueblo, pero no me escuchó. Le escribió esa carta al periódico y una semana después murió. Catalina miró a Roberto con ojos llenos de dolor. Su coche fue arrollado por un camión militar. Mi esposo lo vio. Nunca lo dijo, pero lo vio. ¿Tu marido?, preguntó Roberto. Nunca lo he visto en el café. Murió el año pasado. Cáncer. Catalina se detuvo, o eso dijeron los médicos. Pero yo sé que fue el miedo lo que lo mató. El miedo de guardar ese secreto por años. El miedo a que un día llegaran por nosotros también. ¿Todavía está esa entrada?, preguntó Elena. La que encontró Rodrigo. No lo sé. La casa fue derribada hace años. Levantaron una tienda de abarrotes. Roberto recordó el mapa que había descubierto en la biblioteca. Pero hay más entradas. En el plano colonial se pueden identificar al menos 5 puntos de acceso. Pero si las hayas, advirtió Catalina, entrar allí es peligroso, no solo por el estado en que se encuentran los túneles, sino porque aún existen personas que no desean que se conozca la verdad. Gente poderosa, gente que mató para guardar el secreto. Debo intentarlo, dijo Roberto, por Javier, por todos los Javiers del mundo. Catalina lo observó un momento. Finalmente, se puso de pie y se dirigió a la parte trasera del café. Volvió con una caja metálica vieja y oxidada. La abrió y sacó un manojo de llaves antiguas. Mi abuela me las dio antes de morir. Son las llaves del convento. Me dijo que las guardara, que algún día alguien las necesitaría. Dejó las llaves sobre la mesa. Tal vez ese día sea hoy. Roberto cogió las llaves. Eran macizas, de hierro negro, con los mangos barrocos. ¿Sabes dónde están las cerraduras que abren? Algunas. Hay una entrada bajo la iglesia de San Francisco, otra en el antiguo ayuntamiento. Catalina dudó. Otra en el sótano de este café. ¿Qué?, dijeron Roberto y Elena al mismo tiempo. Este edificio formaba parte del conjunto conventual. Cuando la compramos hace 30 años, encontramos una puerta de hierro en el sótano. Nunca la abrimos. Nunca nos atrevimos. Catalina se puso en pie. Vengan, se las voy a enseñar. Los guío fuera de la puerta trasera del café y por una escalera de madera que parecía a punto de romperse en cualquier momento. El sótano estaba oscuro y húmedo, repleto de cajas polvorientas y muebles destrozados. Catalina encendió una lámpara de mano y la apuntó hacia una esquina. Allí, a medias cubierta tras una estantería metálica, había una puerta. No era alta, apenas 1,5 metros, toda de hierro negro remachado. Gruesos. En el centro había una cerradura antigua,
ornamentada con motivos religiosos. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Miró a Elena, que asintió tímidamente. Con las manos temblando intentó con cada llave. La quinta llave encajó. Al girarla, el mecanismo hizo un clic metálico en el sótano. «Espera», dijo Elena colocando una mano en el hombro de Roberto. «No sabemos lo que hay al otro lado. Podría ser peligroso. Deberíamos volver mañana con el equipo adecuado. Linternas, máscaras de respiración, cuerdas». «No tiene razón», reconoció Roberto, aunque cada parte de él deseaba abrir esa puerta. Inmediatamente regresaron al café. Catalina preparó té caliente mientras discutían cómo explorar el túnel al día siguiente, pero ninguno de ellos vio la figura que los observaba desde la calle oscura. Un hombre de mediana edad, en un traje oscuro, que había visto a Roberto y Elena entrar en el café después del cierre. Un hombre que inmediatamente sacó un teléfono y marcó un número. «Están preguntando por los túneles», dijo en voz baja. «3, muévanse». A la mañana siguiente, Roberto se despertó inquieto. Había dormido mal, atormentado por pesadillas de túneles oscuros llenos de huesos susurrantes. Se duchó y se vistió rápidamente. Estaba deseando ver a Elena y Catalina. Cuando llegó al café, la puerta estaba cerrada. Extraño. Catalina siempre abría a las 7 de la mañana y ya eran las 8. Roberto llamó a la puerta. Nadie respondió. Miró a través de la ventana. Las luces estaban apagadas, las sillas apiladas sobre las mesas como al cierre. Algo se revolvió en su interior. Corrió al hostal donde se hospedaba Elena. La recepcionista le dijo que había salido temprano y no había regresado. Roberto volvió al café y rodeó el edificio hasta la puerta de atrás. Estaba entreabierta. Con el corazón en la garganta, abrió la puerta y entró. Catalina, Elena, silencio. Se agachó y bajó al sótano. La puerta de hierro estaba abierta. La linterna de mano de Catalina estaba en el suelo, todavía encendida, su luz tenue proyectando sombras vacilantes en las paredes. Roberto apareció en la puerta. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad y en los escalones había sangre fresca. Roberto se quedó mirando la sangre en los escalones de piedra. Su cerebro giraba tratando de entender lo que veía. Catalina y Elena habían descendido solas. Alguien las había perseguido, estaban heridas. Debía decidir. Podía ir a la policía, pero recordó al comandante en la Ciudad de México. La apatía, la complicidad tácita. ¿Qué haría la policía de Pátzcuaro? Tal vez nada, o peor, estaba en juego en lo que estaba sucediendo. Solo quedaba descender. Recogió la lámpara del suelo y se palpó los bolsillos. Llevaba baja multiusos, su libreta y su cámara. No era mucho, pero tendría que bastar. Empezó a bajar las escaleras. Cada paso resonaba en la oscuridad. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendía. Las paredes de piedra estaban repletas de musgo y salitre, y el olor a tierra mojada era sofocante. La escalera parecía interminable, descendiendo en espiral hacia las entrañas de la tierra. Finalmente, llegó a un pasillo. Las paredes eran de piedra volcánica negra y porosa, de la misma técnica que había observado en las ruinas purépechas del lago. El techo era pequeño, lo que le obligaba a encorvarse mientras caminaba. Elena, Catalina, llamó, su voz rebotando en las paredes, un susurro tenue, un lamento amortiguado más adelante. Roberto apuró el paso, su corazón latiendo con fuerza.
El túnel se dividía en dos. Escuchó atentamente. El sonido venía de la izquierda. Siguió adelante, pasando junto a nichos en las paredes, donde alguna vez debieron haber estado imágenes religiosas, ahora vacíos y cubiertos de telarañas. El pasillo se abría a una cámara más grande. Roberto levantó la lámpara y lo que vio le heló la sangre, huesos, como Catalina había descrito. Pero la realidad era 1000 veces más perturbadora que cualquier descripción podría capturar. Cientos, tal vez miles de huesos apilados contra las paredes como leña macabra. Fémures tan blancos que parecían hechos de porcelana, tibias agrietadas por el tiempo, costillas fragmentadas, cráneos con las cuencas vacías mirando hacia la eternidad. Algunos todavía tenían jirones de tela adheridos, pedazos de camisas a cuadros que habían sido modernas en los 60, fragmentos de faldas largas, zapatos de cuero que se desintegraban, pero todavía conservaban la forma de los pies que los habían usado. Algunos huesos eran más blancos que otros, lavados por décadas de humedad subterránea. Otros más oscuros, manchados por lo que Roberto prefería no imaginar. La cámara olía a tierra mojada, a piedra antigua, y debajo de todo eso, un olor dulzón y enfermizo, que Roberto reconoció como el perfume de la muerte que nunca se va completamente, que se aferra a los espacios cerrados como un recuerdo obstinado. Y allí, en medio de la cámara, estaban Elena y Catalina. No estaban solas. Un hombre las tenía sujetas. Era el mismo hombre del traje oscuro que había estado observándolos la noche anterior, aunque Roberto no lo sabía. Tenía un arma en la mano apuntando a las dos mujeres. «Da un paso más y disparo», dijo el hombre con voz calmada, casi aburrida. Roberto se detuvo en seco. «¿Quién eres? ¿Qué deseas?» «Soy alguien que limpia los errores del pasado», respondió el hombre con voz calmada, casi aburrida, como si estuviera explicando algo obvio a un niño lento. Alguien que comprende que la estabilidad de un país a veces exige sacrificios, que el silencio es más importante que la verdad, cuando la verdad puede destruir instituciones, derribar gobiernos, destruir las carreras de personas relevantes que solo estaban cumpliendo con su deber, defendiendo el orden. Sonrió, una sonrisa de quien ha perdonado lo imperdonable. Tantas veces que ya ni siquiera lo justifica, y vosotros tres sois un error que debe ser corregido, una nota fuera de lugar en una sinfonía de silencio orquestada durante décadas. «No han hecho nada malo», dijo Roberto, tratando de mantener la voz firme. «Solo buscan la verdad». El hombre se rió sin ganas. La verdad es peligrosa. La verdad mata gobiernos, destruye reputaciones, desestabiliza el mundo. La verdad es por lo que murieron estas personas, dijo, los huesos con la cabeza, y es por lo que ustedes también morirán. Si nos matas, otros vendrán, dijo Elena. Su voz se agitaba pero desafiante. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Claro que puede. Lleva siendo enterrada desde 1968 y seguirá enterrada otros 50 años más si es necesario. El hombre apuntó con el arma a Roberto. «Tú suelta la lámpara y ven despacio». Roberto obedeció caminando lentamente hacia el centro de la cámara. Pudo ver ahora que Elena tenía un corte en la frente que sangraba, seguramente de cuando las capturaron. Catalina estaba pálida, en shock. «Este lugar», continuó el hombre, «debería haber permanecido cerrado, pero siempre tiene que haber alguien que no pueda dejar las cosas en paz. Alguien como Rodrigo Esquivel, como la abuela de esta mujer», observó a Catalina con desdén.
¿Cuántas personas has matado, como vosotros?», dijo Roberto. «¿Cuántos más van a morir para proteger tu secreto?». «Las que sean necesarias». El hombre sacó una radio de bolsillo. «Tenemos a los tres. Adelante, entonces».